Muy buenos días, acompáñanos en la guía de estudio diario de la Unión Mexicana Central. Hoy, 22 de abril, leemos de las páginas 216 a la 219 del libro El Deseado de todas las gentes lo siguiente. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos, que hacía poco despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervertieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. El remordimiento vino demasiado tarde. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras, pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum dominaba a los judíos incrédulos. Pero ellos asumían un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento, y acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a los cautivos. Una nueva vida y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres, y el príncipe del mal se había levantado para contender la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se ponía en la obra de Cristo. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como la palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Tomemos tiempo para orar. Hoy pondremos delante del Señor la vida de nuestras diaconisas. Querido Padre, qué poderosa es tu palabra para liberar y transformar vidas. Necesitamos que obres en nuestra vida con ese mismo poder de antaño. Asimismo, ponemos en tus manos el ministerio de diaconisas. Rogamos que tu Espíritu Santo los rodee y les permita ser instrumentos de bondad y paz en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana y que el Señor te bendiga.